Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En el video de hoy la idea es hablar un poco sobre los pueblos originarios, qué significa pueblos originarios, cuál es el sentido de hablar de los pueblos originarios y también un poco explicar las características de estos momentos históricos. Ya hemos avanzado en estos temas, la idea es un poco reflexionar respecto a esto y comenzar a trabajar a partir de estos conceptos. Bueno, entonces lo primero que hay que preguntarnos es sobre el descubrimiento de América, que es lo que estamos abordando en este momento. Y precisamente cuando hablamos del descubrimiento de América, tenemos que preguntarnos quiénes llegaron a este territorio, ¿cierto? Entonces, en teoría, los que descubrieron América fueron los españoles, ¿cierto? Y particularmente Cristóbal Colón, ¿sí? Cuando llegó a través de las islas del Caribe, en las Antillanas, y se dice que él fue el que descubrió América. Sin embargo, en los últimos años se ha tratado de demostrar que eso no es cierto, porque América ya estaba o ya había sido descubierto por los pueblos originarios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué se trata de decir que América lo descubrió Cristóbal Colón? Y principalmente tiene un sentido político de dominación, y es que quienes cuentan el pasado son los que dominan el presente, ¿cierto? Entonces, desconocer que acá habían grupos humanos, desconocer que acá habían habitantes, genera obviamente un cierto olvido hacia estos grupos que aún permanecen en estos territorios. Entonces, simplemente en las escuelas, lastimosamente, muchas veces se desconoce, por ejemplo, que en este territorio habitaban grupos humanos, tenían unas prácticas políticas, unas prácticas culturales, tenían unas formas de organizarse muy diferentes a las europeas, ¿cierto? Y con unas características muy particulares. Entonces, cuando hablamos de esto, queremos decir que el que descubrió América o las personas que descubrieron América no fueron los europeos, ni siquiera Américo Vespucio, que se dice que fue el primero que llegó, ni siquiera los Eric el Rojo y todas las embarcaciones de los vikingos, ¿cierto? Que llegaron también antes de que llegaran Cristóbal Colón, fueron los que descubren América, porque en últimas el proceso del descubrimiento de América se puede retomar o se puede rastrear desde hace 40.000 años, cuando llegan los primeros seres humanos a través o del estrecho de Bering o por la parte sur del continente, ¿cierto? Porque existen muchas teorías y es por dónde llegaron los grupos humanos, si por el norte o por el sur. Pero en lo concreto, lo que quiero decirles es que América no lo descubrió ni Cristóbal Colón, ni lo descubrieron los vikingos, ni mucho menos lo descubrieron Américo Vespucio, sino que lo descubrió la humanidad a través del proceso de poblamiento del mundo y del proceso de caminar el mundo y el proceso de conocer el mundo a través del nomadismo, que ya es un concepto que nosotros habíamos hablado antes. Entonces, estos primeros grupos humanos fueron los que llegaron a América y los que comenzaron a colocar a volverse sedentarios y a colocar sus prácticas o establecer sus prácticas agrícolas, establecer sus prácticas de comercio, establecer sus creencias religiosas y sus formas de organización política. ¿Por qué hablar de los pueblos originarios o qué son los pueblos originarios? Como lo dije anteriormente, los pueblos originarios son los pueblos que llegaron o los primeros pueblos que llegaron a América, ¿cierto? Antes de las llegadas de los europeos. Y lo que busca cuando hablamos de pueblos originarios es reconocer la importancia histórica de los pueblos que habitaron antes de la llegada de los españoles, ¿cierto? Reconocer que acá ya habían unas prácticas establecidas, reconocer y, por ejemplo, darle sentido y significado a los pueblos que actualmente existen en los territorios, que son los que denominamos indígenas, ¿cierto? O sea, ¿por qué los llamamos originarios? Porque ahí está nuestro origen está anclado a esos pueblos y nuestro origen está anclado precisamente a ese proceso de histórico de ubicación de distintos poblados en toda América o todo el continente americano. Bien, también cuando hablamos de pueblos originarios es una propuesta histórica, recuerden esto, es una propuesta histórica para reconocer la importancia de los pueblos indígenas, pero también para quitar un poco esos conceptos que a veces perduran en la cultura, y es, por ejemplo, decirle a nuestros pueblos originarios los indios, ¿cierto? Los atrasados, y a veces lo decimos, y creo que tenemos que repensar esas
categorías o repensar lo que decimos, porque realmente, ¿qué es ser indio? Pues ser indio es que viene de la India, y cuando llegó acá Cristóbal Colón, pues él pensó que llegaba a la India y por eso comenzó a decirle indio, y es una denominación muy europea, ¿cierto? Pero pues obviamente acá estaban pueblos ya establecidos que no tenían nada que ver con ese proceso. Ahora ustedes se preguntarán, profe, si él no descubrió América, ¿cómo llamar este proceso pues en el que llegan los españoles? Porque efectivamente llegan los españoles y los europeos. Yo no sé cómo llamarlo, no les podría decir cómo llamarlos. Algunos le dicen que se llama genocidio porque mataron a un montón pues de pueblos originarios. Algunos dicen que efectivamente fue descubrimiento, otros dicen que también generó un avance para el mundo, ¿cierto? Yo, si quieren, podríamos dar un nombre tentativo, es el encuentro de diversas culturas, ¿cierto? El encuentro de diversas culturas. Obviamente, la violencia fue importante y, o sea, de un lado los españoles ejercieron violencia sobre los pueblos originarios, pero del otro lado pues también hubo una confluencia de distintas formas de ver el mundo y de distintas formas organizativas, que va a generar posteriormente lo que vamos a conocer como la conquista y la colonización, que va a ser uno de los temas finales del periodo. Entonces, lo importante y lo que quiero llegar con esto es que tenemos que hablar de los pueblos originarios para darle sentido histórico a las personas que habitaban antes del territorio o habitaban antes de nuestro territorio. Cuando hablamos de que en América había historia antes de la llegada de los europeos, también se trata de reconocer ese pasado ancestral nuestro, ¿cierto? Se trata de decir, venga, acá antes de la llegada de los europeos ya habían civilizaciones establecidas como la Inca, ya habían procesos organizativos como los aztecas, y acá en Colombia pues estaban los muiscas, por ejemplo, también se encontraban los caribes, se encontraban los chimilas, se encontraban una gran cantidad de pueblos en este territorio que efectivamente tenían unas prácticas muy concretas. Recuerden ustedes que a lo largo de la historia de América, del poblamiento de América y de la sedentarización de los pueblos en América, se encuentran más o menos 5 etapas, 5 grandes etapas que ya las vimos, pero quiero recordarlas para que tengamos claro esto. La primera etapa es la etapa paleoindia, que es cuando comenzamos a poblar América. En teoría es del norte, ¿cierto? Cuando comenzamos a poblar América. La segunda etapa es la etapa arcaica, que comenzamos en cierta medida a desarrollar la agricultura y por ese mismo mecanismo comenzamos a sedentarizarnos. La tercera etapa va a ser la etapa formativa, en donde se van a establecer algunas ciudades, ¿cierto? Y algunos poblados no tan grandes. La cuarta etapa va a ser la etapa clásica, que es donde, por ejemplo, van a aparecer los mayas, ¿cierto? Muy importantes en la historia de América. Y la quinta etapa va a ser la posclásica, en donde va a aparecer Tenochtitlán, ¿cierto? O pues lo que se conoce como el Imperio Azteca o la civilización azteca, pero también va a aparecer el imperio o la civilización inca, ¿cierto? Y hablar de esto también pues significa también reconocer los procesos acá en Colombia. Entonces en Colombia tenemos unas etapas muy parecidas, sin embargo en Colombia no logramos desarrollar, como le dijimos en algunas clases anteriores, o no logramos establecer un proceso histórico como lo que pasó en México o al sur de México y Centroamérica, y lo que pasó en los Andes centrales con los... Y efectivamente, pues como pasó en los Andes centrales con el imperio o con la civilización inca. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esto? Lo primero, América no lo descubrió Cristóbal Colón. América lo descubrieron los pueblos originarios. Lo segundo, en América había historia antes de la llegada de los europeos. Lo tercero, y es que, y me gustaría explicar un poco más esto, y es que América, la denominación América es una denominación un poco europea, ¿cierto? En honor a Américo Vespucio, en teoría, que fue uno de los primeros que llegaron acá y comenzaron a elaborar las cartografías de este territorio, pero América no siempre se llama América, ¿cierto? Por ejemplo, en algún momento se llamó Abyayala, en otro momento los incas lo llamaron Tahuantinsuyo y demás. Entonces, ese concepto de América es la denominación simplemente de un territorio que perfectamente se puede llamar de otro nombre, ¿cierto? Y la cuarta conclusión es que cuando hablamos de los pueblos originarios, buscamos en cierta medida reconocer la importancia histórica de esos pueblos
dentro de América y dentro de nuestro pasado histórico. Espero que les haya quedado muy claro y espero que les guste el video. Muchas gracias.